Bienvenidos todos. No sé si le podamos bajar un poquitito nada más, no mucho, un poquito. Ahí está bien, ahí está perfecto, gracias. Un poquito más altito, tantito para no forzar la voz, porque luego, ya está, excelente, gracias hermano. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Parece que andan algunos todavía de vacaciones, pues es una semana todavía de asueto, ¿verdad? Esta semana. Y esperemos que lleguen. Quiero hacer, antes de empezar la clase, que empecemos con oración. Quiero decirles, para que no se les olvide a todos los que están aquí y los que nos están viendo, que vamos a entregar unas copias de lo prometido. Les prometí que les íbamos a traer unas copias de las diferencias entre la iglesia e Israel. Lo procuramos hacer con citas bíblicas para que tuvieran apoyo escritural, para que ustedes vean que hay apoyo en la escritura tanto para una como para otra, ¿de acuerdo? Entonces, está todo con escritura. Vamos a irlos viendo en momentos que vayamos teniendo oportunidad, pero ustedes en casita váyanle viendo para que vayan adelantando, checando con calma las citas bíblicas. Cada apartado trae como 2 o 3 citas bíblicas para que lo puedan ir cotejando y comparando Antiguo y Nuevo Testamento y las diferencias entre la iglesia y el pueblo de Israel. ¿De acuerdo, mis hermanos? Vamos a empezar con oración para que Dios nos guíe. Padre, en esta tarde te damos gracias por estar ante tu presencia, Señor. Tu palabra dice que donde estemos 2 o más en tu nombre, aquí estás tú. Lo creemos por fe, Señor, porque para empezar moras dentro de nuestro corazón, y te damos gracias infinitas por ello, tu misericordia y gracia en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, dirígenos en esta clase número 11, que es el capítulo 11 precisamente de Apocalipsis. Vamos a ver temas muy importantes como los 2 testigos, como el templo. Iniciamos viendo el templo que va a estar en la gran tribulación y en el milenio. Y Señor, abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón y habla a través de mí, Señor. Todos los hermanos, los servidores tuyos, tus siervos que estamos al frente, oramos porque tu Espíritu Santo siempre nos guíe a la hora de poder nosotros compartir con tu grey, con tu pueblo, para que sea lo mejor alimentado posible. Ponemos todo nuestro empeño, nuestro amor, nuestro corazón y nuestras ganas, Señor, para que tu pueblo y tu grey sea alimentada correctamente conforme a la Escritura. Bendice esta clase, Señor, como todas, y te damos gracias por los hermanos que vinieron. Y te pedimos también por los que tardan en venir con este tráfico, que guíalos, Señor, tráelos con bien, que lleguen con bien a su clase del día de hoy. Oramos todo esto en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy es la clase 11 y estamos en el capítulo 11 precisamente de Apocalipsis, y quisiera que abriera su Biblia en este capítulo 11 de Apocalipsis. Y hoy vamos a ver también temas importantes y trascendentales, porque empezamos en el versículo 1, Apocalipsis 11. Hay algunas Biblias que tienen títulos al empezar, y en este caso dice los 2 testigos. No sé qué tengan en su Biblia ustedes, según la versión que ustedes traigan. Los 2 testigos dice también. Muy bien. No voy a profundizar mucho en cuanto a los 2 testigos, hermanos, porque eso nos llevaría casi más de media clase viendo si es Enoc, si es Elías, si es otro testigo. Pero les voy a dar 6 puntos para que estén alertas. Ya más adelantito, ahorita en unos minutos más, les voy a dar 6 puntos que creí los más importantes para definir por qué nosotros creemos que los 2 testigos son los que son y no otro. Los voy a dar con calma para que ustedes estén prestos a anotarle. Por lo pronto vamos empezando. Acompáñenme con su vista en Apocalipsis 11:1 y vamos a empezar a explicarlos. Tenemos hoy mucho material que tratar, espero que nos ajuste la clase. Y vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 11. Dice la palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esa caña, mis hermanos, estoy explicándoles que es como un bambú hueco, pero ya ven que es duro el bambú, y eso utilizaban un bambú, una caña muy larga,
para medir las cosas en el Antiguo Testamento, como está aquí escrito. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjese lo que dice ahí: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí el capítulo 11, mis hermanos, concluye el interludio o el intermedio que empezó en el capítulo 10, ¿lo recuerdan? Era un intermedio que comenzó en ese capítulo, el que trata sobre Israel y el templo. Espero que lo estén recordando y que estén repasando sus lecciones que vamos terminando. Los acontecimientos que se relatan aquí, mis hermanos, ocurren en la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. Entonces, Apocalipsis 11:8, si le da vueltita a Apocalipsis 11:8, dice la palabra de Dios aquí: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Ahorita le digo por qué espiritualmente se llama Sodoma, y Egipto, en donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, esa es la ciudad en donde se está tratando. Israel aún en este tiempo, mis hermanos, está en incredulidad durante esta parte de la tribulación. Todavía está en incredulidad. La frase que tenemos aquí, el templo de Dios, indica la existencia de un templo en Jerusalén, y en ese tiempo va a ser construido durante la tribulación, y va a estar durante el milenio. Vamos a explicar más adelante por qué es importante que esté ese templo. Eso lo menciona después, lo vamos a ver en Apocalipsis 13. Y esta medida que está midiendo esta persona que le hace el Espíritu Santo a Juan, la medida del templo significa, escúchelo bien, hermano, la medida de Dios. Esa es la medida, y es una condición espiritual del pueblo judío. Aquí quiero hacer énfasis en algo: medir el templo de Dios implicaba que Dios era su dueño, mis hermanos, y hace alusión al tiempo en comparación con Zacarías. Acompáñenme rápidamente a Zacarías. Vamos a ver Zacarías capítulo 2, del versículo 1 al 5. Ahorita le voy a explicar esta cita del Antiguo Testamento. Zacarías 2. Váyanlas anotando para que no tenga citas volando. Allá al empezar, libro de Zacarías, capítulo 2, del 1 al 5. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dígame amén si ya lo tiene, para no adelantarme. Ok. Dice la palabra de Dios: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es la anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén. Aquí está haciendo alusión a que Dios es el protector de Jerusalén. No necesitaba muros de protección. Y sigue: a causa de la multitud de hombres y de ganado, y en medio de ella, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Estaba haciendo alusión, una profecía para el futuro, de que Dios iba a ser el protector de Israel. Aquí se refiere aquí al lugar santísimo. Escúchalo bien, mi hermano: en el lugar santo, no a todo el templo. Por eso dice: mide a todo el templo y el altar y a los que adoran en él. Escuche bien lo que es: subraye a los que adoran en él, allá en el versículo 1. Eso puede significar, lo más probable es que los adoradores del Señor en el templo serán protegidos, mientras que los conversos, los inconversos, no van a ser protegidos. Por eso dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Quién adora a Dios? Ahorita, ¿quién le da gloria y honra a Dios? Solo los que somos creyentes.
Ningún inconverso adora a Dios. Adoran al Dios de su imaginación, al Dios de su religión, pero el convertido bíblicamente adora al Dios de la palabra de Dios, al Dios de la Biblia. ¿Está quedando claro, hermanos? Bien. Un templo reconstruido va a existir durante el tiempo de la tribulación. Anote ahí, cerca al margen, la cita de Mateo 24:15. Mateo 24:15. Quiero leerlo para ustedes para que salga en el audio. Mateo, capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra de Dios, hermanos. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice entre paréntesis, el que lee, entienda. Fíjese bien, hermano, capítulo 24 no se refiere a la iglesia desde nuestra posición que tenemos dispensacional. El capítulo 24 de Mateo se refiere a Israel, no a la iglesia. Si usted observa el versículo 16, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Por eso especifica, está hablando a los judíos, no es hasta para la iglesia. Pero aquí está hablando de que va a haber un templo, alusión al futuro. Y vamos a ver después del capítulo 13 por qué tiene que haber un templo en Israel en ese tiempo. Y todo mundo me pueda decir: es que el templo ya estuvo, ¿para qué quieres más sacrificio? Lo vamos a ver, ¿para qué son los sacrificios? Lo vamos a ver. Ya hubo un templo, se destruyó, ahorita no está construido y posiblemente no alcancemos a ver más profundo en dónde y por qué va a ser el templo, pero va a haber un templo. No sé si alcancemos por el tiempo a ver eso. Entonces, aquí la referencia a adoradores, hermanos, sugiere que se trata del altar de bronce, escúchelo bien, en el atrio, y no al altar de incienso en el lugar santo, porque allí solo los sacerdotes los permitía la entrada, no al pueblo original, y va a ser al pueblo de judío, y va a ser lo mismo en el tiempo de la tribulación. Va a ser lo mismo en el tiempo de la tribulación. Seguimos en el versículo 2. Le comentaba que aquí se encuentra la evidencia junto con Daniel y Tesalonicenses. Anote las citas que le voy a dar: Daniel 9:27 y segunda de Tesalonicenses 2:4. Se la repito: Daniel 9:27 y segunda de Tesalonicenses 2:4. Esta evidencia, mi hermano, es precisamente la que nos está evidenciando un templo que sí va a existir antes del comienzo de la gran tribulación. Dice, no lo busque, dice Daniel 9:27, se lo leo para usted, escúchelo nada más y póngame atención. Dice: y por otra semana, recuerde que, nomás le recuerdo que Daniel 9 del 24 al 27, es nomás dando reiteradamente, habla de la 70ª semana del tiempo de Daniel, ¿de acuerdo? Que estamos ahorita en el stand-by porque va a ser después reiterado el trato de Dios con Israel. Dice la palabra de Dios en Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, escúchelo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De quién se está refiriendo? Del anticristo. A la mitad de la tribulación se va a descarar el anticristo, va a cesar la ofrenda. Y dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo, mis hermanos, a la mitad de la semana 70, los 3 años y medio, se va a descarar, va a romper el pacto que hizo con Israel y con el mundo, porque van a creer que es un líder, un gran líder, va a tener ese carisma satánico que va a convencer a la gente y se va a descarar, y entonces es donde está la abominación desoladora que habla aquí en Daniel 9:27. ¿Queda claro, mis hermanos? No quiero irlos perdiendo. Como añadidura, segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, escúchelo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Está hablando del anticristo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se fija lo que va a hacer el anticristo? Se va a hacer pasar por Dios mismo. ¿Qué pasó con Satanás, hermano?
Va a ser una imitación burda del mismísimo Satanás. ¿Nos estamos dando cuenta? Aquí comentábamos con uno de mis hermanos y decíamos que habla de anticristos en Primera de Juan. Y por supuesto habla de anticristos, pero recuerde que no son anticristos como el anticristo de aquí de la gran tribulación. Anticristo es toda persona que niega la deidad de Cristo o que niega a Cristo. Sea ahorita o sea, es el espíritu del anticristo. No es que haya muchos anticristos en el sentido de como acá en la gran tribulación, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos bien, dígame si voy muy rápido, hermano. Trato de ir despacio para irle explicando. Ahora, una vez que su relación del antiguo pacto ya se haya restablecido, ellos necesitarán un templo para su adoración. Estoy hablando de los judíos. Una vez que su relación con Dios se haya restablecido, van a necesitar un templo para su adoración. Ya les dije que lo voy a explicar por qué. Porque siempre sale la pregunta muy normal y muy lógica. A ver, espérame, Pepe. Si ya hubo un templo en el Antiguo Testamento y hubo una adoración y un sacrificio en ese templo, y Cristo ya fue lo máximo y fue ya el que entregó su vida y era el Cordero perfecto y el Cordero Pascual, ¿por qué va a haber otro templo? Lo vamos a ver precisamente. Nomás les estoy poniendo como antecedente que va a haber un templo. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, le dio la indicación el Espíritu Santo a Juan, y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién, hermanos? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 1260 días, es decir, 3 años y medio. Van a hollar la ciudad santa, van a destruir la ciudad santa. Durante la tribulación, Israel y la ciudad santa serán oprimidos porque los que no son judíos van a sufrir durante 42 meses, mis hermanos. Lucas 21:24, anote la cita ahí. Lucas 21:24. La voy a leer para usted. Lucas capítulo 21, versículo 24. Escuche lo que dice el Espíritu Santo. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Espero que haya notado esa cita, hermano. A Israel se le juzgará con severidad, escúchelo bien, debido a su rechazo de su Mesías. Se le va a juzgar con severidad, y a su inmoralidad como la de Sodoma y Gomorra. Lo vemos en Apocalipsis 11:8, allá adelantito donde usted lo tiene. Quiero leérselo, Apocalipsis 11:8. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es probable que los 42 meses se refiera a los 3 años y medio o a los 1260 días. Es la mitad de la tribulación. Seguimos en Apocalipsis 11:3, sígame con su vista. No quiero que se me pierda porque le estoy dando detalles básicos y claves nada más, mi hermano. Dice: y daré a mis 2 testigos, ya estamos entrando aquí en los 2 testigos, y daré a mis 2 testigos que profeticen por esos 1260 días vestidos de cilicio. Fíjese bien, hermano, los 2 testigos van a profetizar. ¿Qué van a hacer? Van a estar evangelizando, igual que los 144,000 y el ángel que anda dando vueltas al mundo. Ya lo vimos eso en capítulos pasados. El versículo 4 dice: estos testigos son los 2 olivos, subraye eso en su Biblia, y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Aquí está hablando en cuanto a profetizar, y esos 2 testigos, le voy a dar ahorita en el capítulo 4
anote 6 características. No nos vamos a profundizar, hermano. Si usted piensa que son Elías y Enoc, perfecto, está bien, yo lo respeto. Si usted piensa que son Elías y Moisés, es lo que es nuestra teología. Entonces, yo en lo que he estudiado, esto lo hemos dado bastantito, y normalmente Moisés y Elías, la mayor parte de los eruditos coinciden en que son ellos. Y le voy a dar 6 cosas por qué son mayoritariamente lo que se piensa en todos los testigos, en todos los eruditos, Moisés y Elías. Anote la primera opción que tenemos. Son 6 opciones de por qué creemos que es Elías y Moisés. ¿Por qué creemos que es Elías y Moisés? Lo que menos me he encontrado yo es que piensan que es Enoc y Elías. La mayoría está de acuerdo en que es Elías y Moisés. Lo primero, igual que Moisés, van a azotar con plagas y van a poder detener la lluvia. Se lo digo así nomás cortito para que usted lo anote. Igual que Moisés, pueden estos 2 testigos, estoy refiriéndome a ellos, azotarán la tierra con plagas y pueden detener la lluvia. Azotarán la tierra con plagas y tienen el poder, obviamente el poder que Dios les da, hermanos, de detener la lluvia. Número 2. Se esperaba en la tradición judía, nomás anote que Moisés como Elías regresarían en el futuro. En la tradición judía se esperaba que Elías y Moisés regresarían en el futuro. Número 3. Tanto Elías como Moisés, si quiere nomás palomiele para que se vaya rápido, tanto Elías como Moisés, de todos los 6 son alusivos a ellos. Tanto Elías como Moisés estuvieron presentes en la transfiguración, lo recuerda, ¿verdad, mi hermano? Ese pasaje. Exactamente. Tanto Elías como Moisés estuvieron presentes en la transfiguración. ¿A quién representa Moisés, hermanos? Dígamelo fuerte. A la ley. ¿A quién representa Elías? A los profetas. Muy bien. Número 4. Nomás palomiele, tanto Moisés, para que no repita, no escriba tanto. Tanto Moisés como Elías emplearon medios sobrenaturales para motivar al arrepentimiento. Tanto Moisés como Elías emplearon métodos sobrenaturales para motivar al arrepentimiento. Aquí estoy evitando las citas bíblicas porque nos llevaría mucho tiempo de la clase, pero eso es un resumen. Número 5, estamos a 2 nada más. Número 5. Elías fue llevado vivo al cielo. Elías fue llevado vivo al cielo. Y Dios sepultó el cuerpo de Moisés donde jamás lo pudieran hallar. Elías fue llevado vivo al cielo. Y el cuerpo de Moisés nunca se encontró, pues. Y por último, número 6. La duración de la sequía que los 2 testigos traerán es de 3 años y medio. La duración de la sequía es de 3 años y medio. Coincide con el tiempo de la gran tribulación. Y le voy a dar una cita bíblica y no lo busque, se lo voy a leer yo. Apunte Santiago 5:17. Santiago 5:17. Se lo voy a leer para usted, hermano. Dice: Elías
era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces volvemos a Apocalipsis 11:4, nada más rápidamente. Dice aquí la palabra de Dios: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Aquí hace alusión a la visión de Zacarías cuando tenía el cumplimiento en el futuro próximo, hermanos, a la reconstrucción del templo a cargo de Josué y Zorobabel. No sé si recuerdas esa historia del Antiguo Testamento, como también en el futuro lejano que está hablando aquí a los 2 testigos. Y anote la cita, aquí en el versículo 4, Zacarías 4 del 11 al 14. Zacarías 4 del 11 al 14. En Apocalipsis 11:4. Este capítulo 11 tiene mucha alusión con el Antiguo Testamento, mis hermanos. No, ya se fija cómo la palabra de Dios está ligada. Ahorita más adelantito, en unos minutitos más, le voy a decir algo que nos sirve para el presente, ahorita para la iglesia de Cristo, para nosotros, sobre todo cuando no entendemos los planes de Dios y algo en nuestra vida nos está perturbando o nos está provocando problemas en nuestro corazón. Hablo corazón espiritual. Algún problema que tenemos y que no le ha tocado a usted, que no sabe por qué Dios está actuando así. No le ha tocado que no sabe qué camino tomar. No le ha tocado que no discurre usted, no discierne por dónde irse. Confiemos en Dios. Ahorita más adelante, en unos minutitos más, le voy a decir cómo Dios tiene el control desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Me decía mi hermano Gerardo en este fin de semana que estábamos platicando de Dios, de teología, y me decía que Dios no está en el tiempo, y es correcto. Dios no está en el tiempo es para nosotros. Nosotros tenemos que nacer, crecer y morir. ¿Está de acuerdo con eso? Bien, Dios ve todo como presente. Dios ve todo como presente, no lo ve como pasado. Por eso le dijo en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando le dijo Moisés: ¿y quién les digo que me envía? Diles que soy el que soy, te envía. No les dijo: diles que soy el que era, el que voy a ser o el que vendré. Y de hecho aquí viene alusivo ahorita más adelante algo de eso. Diles que soy el que soy, te envía, en presente. El tiempo no está para Dios. Haga de cuenta, mi hermano, póngame atención, que aquí es la eternidad pasada y aquí es la eternidad futura. Aquí se acaba el universo, el mundo, y acá empezó. Voy a decir una herejía: yo soy Dios. Yo veo todo lo que está pasando como en un partido de fútbol que usted ve repetido y que ya sabe quién va a anotar gol, y el que no lo ha visto está ¿quién va? Angustiado porque no sabe quién va a ganar. Pero usted que ya lo vio, usted está tranquilo, ¿sí o no? Cuando usted ya vio el partido, está acompañando a su compañero de partido nomás para que él lo vea, pero usted ya sabe quién ganó. O una película repetida que le dice: no me digas quién es el asesino, déjame que yo termine la película. Entonces Dios está aquí. Si yo fuera Dios, estoy viendo todo el escenario eterno en presente. Por eso dice que estamos ya en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo ya nos ve allá. Es cuestión de tiempo para que estemos ahí, pero tiempo humano nuestro. Pero Cristo ya nos ve sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Me explico? Entonces, Cristo está aquí, Dios está afuera, viendo todo en presente. Todo lo que está pasando. Este partido de fútbol eterno, Dios ya lo ve, ya lo vio, ya lo determinó. Y hay que ver ahí la soberanía de Dios. Estábamos hablando de la soberanía de Dios. Muchas veces no es lo que creemos en cuanto a la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, fíjese bien. Dice aquí en el versículo 5: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, está hablando de los 2 testigos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Fíjese el poder tan grande que les dio Dios a esos 2 testigos. Aquí dice: suponemos que literalmente sale fuego para destruir a quien quiera hacerles daño a estos 2 testigos. Por eso, fíjese bien, hermano, ellos van a durar hasta el tiempo de Dios evangelizando el mundo, y los va a proteger Dios y les va a quitar su protección para que sean muertos
Vamos a ver ahorita quién los mata. Y van a durar 3 días sin sepultarlos. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver ahorita más adelante, no tardamos. Dice el versículo 6. Esos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Obviamente ese es el poder que Dios les dio. Aquí nosotros creemos fielmente, que una referencia al fuego que sale de sus bocas sería literal. Ellos dos serán invencibles durante el ministerio y van a ser protegidos sobrenaturalmente por Dios. Ahora, aquí ellos tienen poder para cerrar el cielo, pero no de ellos, el poder es dado por Dios. Los milagros han servido muchas veces para autenticar el movimiento de Cristo. Fíjese bien, hermano, me da mucho pendiente a mí cuando, con todo respeto lo digo, nuestros hermanos pentecostales están guiados por todos los milagros. Hay un hermano que es de Aguascalientes y se fue para Tepic. Lo queremos mucho a él y su esposa, pero él es pentecostal. Digo, pero él es pentecostal no quiere decir que esté malo, es nuestro punto de vista. Pero nosotros los amamos entrañablemente también, son grandes hermanos en Cristo, amigos nuestros personales. Pero él nos llega el informe porque nos tiene en su chat y pone viernes de milagros. Me da mucho pendiente a mí eso, porque la gente siempre busca los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. ¿Me explico? Y se me hace muy sutil la línea en donde puedo desviarme a buscar a Dios. ¿Se acuerda de Juan 2, al final del capítulo 2 de Juan? Que Jesucristo decía, y Dios no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque solo lo buscaban por lo que Él podía hacer por ellos. No era su corazón el que estaba buscando a Dios. Eran los milagros que Cristo hacía. Y dice la palabra de Dios, y Él no se fiaba de ellos. Aquí la palabra milagro en el griego original quiere decir simeión. ¿Qué es semeión en el griego original? Quiere decir un milagro con propósito. Una alteración de todas las órdenes físicos, naturales, que se brinca. Es un milagro provocado por Dios para un propósito. ¿Cuál es el propósito de los milagros en el Nuevo Testamento? Autenticar el ministerio de Cristo y de los apóstoles. Ese era el propósito. Y lo mismo aquí, ¿se fija? Lo mismo sucede aquí. Entonces, ellos tenían de parte de Dios ese poder de poder cortar la lluvia y poder mandar la lluvia. Ya lo vimos ahorita, hermanos. Fíjese bien, sígame el versículo 6. Ya leímos el versículo 6. El 6 ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, lo leímos otra vez. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Fíjese bien cómo va resultando la narrativa bíblica, hermano. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios envía a estos dos testigos, hermano, a predicar el evangelio y a profetizar acerca del futuro. Por eso ellos poseen gran poder sobrenatural. Aquí lo estamos viendo ahorita. Y realizan su ministerio en el poder del Espíritu. Serán una gran amenaza para el anticristo, obvio. Y para todo el mundo malvado, todo el mundo impío, por 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, como usted le quiera poner. Y van a neutralizar las señales y maravillas de los profetas del anticristo. Escúcheme bien, fíjese bien, hermano. Satanás en el final de los tiempos va a convencer a la gente por milagros. Por eso le digo que me da mucho pendiente a mí eso, cuando la gente busca solo los milagros de Dios y van a jueves de milagros, viernes de milagros. Me da mucho pendiente a mí con los hermanos, porque Satanás precisamente va a utilizar los milagros falsos al final de los tiempos. Dice, hacía maravillas mentirosas, milagros falsos. Estaba lloviendo ahora ya sabe el evento que pasó hace poco de la muerte de un líder. ¿Sabe a qué me refiero? Y estaba viendo que dicen, es que sanó a mi suegro, sanó a mi hijo, sanó a mi... ¿A quién le consta que eso fue verdad? Sin embargo, esos supuestos milagros, que sabemos que solo Dios hace milagros,
Solo Dios puede manejar la naturaleza y sus leyes como Él le plazca. Sabemos que hay un riesgo muy grande y entonces se hace efectivo lo que dice Gálatas 1:8, que ni aun si un ángel del cielo se me aparece y me da otro evangelio, que sea ¿qué? Maldito, hermanos. Y el modus operandi de Satanás no cambia, es el mismo desde el Edén y va a ser el mismo al final del mundo, el mismo. Y va a caer la gente que esté no comprometida con Dios y no esperando a Dios y no a sus milagros. Seguimos aquí. Versículo 7. Bueno, estamos en el versículo 6, quiero nomás hacerle una acotación aquí. Aquí cuando dice, hermano, que las aguas se van a convertir en sangre, fíjese bien, el agua de la tierra que ya había sido devastada, ¿se acuerdan? El versículo 4, ya había sido devastada el agua, se había acabado el agua potable. Imagínese, no había agua potable y encima estos testigos hacen que no llueva en 3 años y medio. ¿Cómo la ve usted? Si aquí nos cortan el agua en unas colonias, ya nos andamos muriendo y la gente con justa razón reclama porque el recibo llega, ¿verdad? Pero el agua no. Entonces tenemos agua, imagínese donde el agua ya no es potable para beber y encima tengo 3 años y medio, 3 años y medio de sequía. Pues ni aún así se doblaron los impíos. Ni aún así se doblaron los impíos. Aquí en la profecía que tenemos, hay una profecía que viene en Zacarías 4, del 11 al 14, anote la cita, mi hermano, que se la quiero compartir. Zacarías 4 del 11 al 14, se la voy a compartir. Dice lo siguiente, no la busque, yo se la comparto. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significa estos 2 olivos? Por eso le dije que subrayara 2 olivos a la derecha del candelero y a la izquierda. Es una pregunta. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí está una profecía que hacía alusión a este tiempo de la tribulación de Zacarías, hablando de los 2 testigos. ¿De acuerdo, hermanos? Anote, espero que haya anotado la cita ahí. Bien. Apocalipsis 11:7. Sígame con su vista, seguimos aquí en el 11:7. Dice la palabra de Dios, cuando hayan acabado su testimonio, escuche y vamos viendo cada palabra. Cuando hayan, ¿qué, hermanos? Acabado, finalizaron. Fíjese bien, sígame con cuidado. Cuando hayan acabado su testimonio, estamos hablando de los 2 testigos. La bestia que sube del abismo, cuando dice bestia que sube del abismo, se refiere a Satanás, ¿no? Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los vencerá y los matará. Y luego dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Si no hay televisión y satélites, ¿cómo los iban a ver, hermanos? ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí, se lo repito, el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjese la maldad del mundo. Haga de cuenta que usted le cae gordo a su vecino y luego se enoja y usted dice, no lo vamos a permitir que lo entierren. Así como cuando linchan a alguien en los pueblos que están delinquiendo y los tienen ahí pudriéndose por 3 días consecutivos, gozando del evento que están viendo, que en 3 días y medio, en 3 días no los pueden enterrar. ¿Se da cuenta la maldad del hombre? No tiene límite, hermano. ¿Usted haría eso? Seamos sinceros.
¿Usted se gozaría con una persona que estuviera muerta y lo tuviera ahí? No lo entierren, vamos, y le hizo daño al pueblo o a la colonia X, y usted dijera, vamos gozándonos con esos 3 días, que no lo entierren, que se pudra. Hay veces que así dicen, púdrete, ¿verdad? Para ofender. Se usa mucho en Estados Unidos, púdrete. Entonces, es tremenda la maldad del ser humano, hermano. Abstenerse de dar sepultura a los enemigos era una forma de deshonrarlos. Era una forma de deshonrarlos. Aquí donde dice Sodoma, subraye Sodoma y Egipto, ahí en su versículo, a Jerusalén se le llamaba Sodoma por su inmoralidad, hermanos, y se le llamaba Egipto aquí por su mundanalidad. Se le llamaba Sodoma por su inmoralidad y se le llamaba Egipto por su mundanalidad. Aquí en Apocalipsis 11:8. Obviamente la bestia es el anticristo o el inicuo que le llaman aquí. Y aquí es donde le quería comentar esto, hermano. Fíjese, note que no se podrían matar a los 2 testigos hasta que terminaran su trabajo. Sígame con cuidado. Esto le sucede a los siervos de Dios que permanecen fieles a Dios. A los siervos de Dios que permanecen fieles a Dios. ¿Cómo se dice siervos en el griego original? No, siervo. Viene del verbo diaconía, que quiere decir diácono, por eso se les dice diáconos, ¿verdad? Que de repente yo digo, vamos diciéndole diáconos a los servidores, porque son diáconos, es bíblico, ¿verdad? Entonces, escuche lo que le voy a decir respecto a esto, hermano. Fíjese bien. Y si quiere anotarlo, anótelo tal cual se lo voy a decir. La voluntad de Dios, anótelo tal cual se lo voy a decir. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te proteja. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te proteja. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que usted deje los resultados a Dios. Y si no encuentra usted en lo que esté pasando de aquí en adelante en su vida, no duden que la voluntad de Dios no lo llevará donde su gracia no lo proteja. Si Él permite algo en su vida, yo estoy viendo el chat del niñito este que está malito, que tiene 2 cánceres de pulmón, creo, y un nefroblastoma. Es tremendo eso, hermanos. El nefroblastoma en pediatría solo les da a niñitos, difícilmente les da a los niñitos mayores entre 5 y 8 años para arriba, difícilmente les da. Hay tendencia hereditaria, de hecho hay familiares que les da. Entonces, ese niñito tiene 2 cánceres, está chiquito, no sé qué edad tiene, va a tener como 4, 5, 6 años por ahí, porque ya no da más grandes. Si ya no les dio esa edad, ya no les da más grandes el neuroblastoma. Y les dan quimioterapias y todo. Es un cáncer maligno de riñón. Y si conoce el riñón, haga de cuenta que este es mi riñón. Generalmente están en esta parte inferior externa. Y se llama síndrome de Wills o cáncer de Willis. Entonces, es maligno ese cáncer, hermanos. Dios tiene un propósito y oremos por esa familia. Sigamos orando porque sé que hemos estado orando. Pero escuche esto. La voluntad de Dios no lo va a llevar a donde su gracia no lo proteja. Si Él permite eso, Dios y sus padres no conozco a sus padres, espero que sean, no sé si son cristianos. Esperemos que Dios toque el corazón de ellos y que sea para gloria y honra de Dios. Pero si Dios permite eso y ellos son creyentes en Cristo, esa voluntad de Dios no los va a llevar a donde su gracia no los proteja. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No a nadie, hermano, ni a usted ni a mí. Dios es bueno. Dios es bueno. Y si Él permite algo, no sabemos por qué. Pero nunca nos va a llevar su voluntad a donde su gracia no nos proteja. Y tenemos que entenderlo. Y eso va a pasar desde el Edén hasta el final de los tiempos, hermano. Desde el Edén hasta el final de los tiempos. Sigamos aquí con nuestra clase.
Dice el versículo, ¿en cuál me quedé? Recuérdeme. En el 10. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Fíjese nomás lo contento que estaban porque se habían muerto los dos testigos. Como no pudieron acabar con ellos porque Dios los protegió, cuando se murieron, que los mató el anticristo, que salió del abismo y los mató, estaban felices. Dice, y se mandaban regalos, hágame el favor, unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando dice aquí subrayen moradores de la tierra, se refiere a los impíos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Fíjese nomás lo que les habrá. Primero estaban felices, gozando, mandándose regalos unos con otros, y ándele que los ven resucitar, dice. Pero el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Estaban primero felices y luego temerosos por lo que estaba pasando. ¿Cómo lo ve, hermano? 3 días de muertos y el espíritu. Y uno dice, Señor, ¿por qué no siguieron profetizando? Hubiera sido muy bueno, ¿no? Hubiera sido hermoso que hubieran profetizado y te hubieran creído más. Porque después de que estaban alegres, gozándose de su muerte, y 3 días ahí pudriéndose, entra el Espíritu de Dios, les da vida y los resucita y los ven irse en las nubes. Pregúntese usted, ¿por qué no siguieron evangelizando y la gente les hubiera creído más porque habían resucitado? ¿Lógica o no? ¿Sí o no? ¿Me entiende lo que le pregunté? Humanamente sí. ¿Y por qué no? Dígame Lucas 16:31 de memoria, porque es un pasaje que ya se lo sabe de memoria Alice, pero tremendo. A ver, Lucas 16:31. ¿Qué dice? Vamos a leerlo aquí para que salga en el audio, porque ahora nomás están 2 hermanitos apoyándonos y luego los traemos corriendo con el micrófono. Lucas 16, déjame leerlo, gracias Arturito, para que salga en el audio. Acá está, gracias hermano. Lucas 16:31. Ya es muy familiar ese pasaje. ¿Te lo leo? ¿Se lo leo? Sí, adelante por favor. Sí, dice Lucas 16:31. Ajá. Mas Abraham le dijo: si no oyeran a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Gracias, Arturito. No se persuadirán al que alguno se levante de lo muerto. Y luego, ¿qué le dijo más adelante? ¿A quién tienen ahí para que le hagan caso? A Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y los profetas? Nuestra bendita Biblia, hermano. Así hay que evangelizar. ¿La fe viene por ver milagros o por ver u oír? ¿Por qué viene la fe? Por oír la palabra de Dios, no por ver milagros. Y la misma palabra bendita nos dice, aunque hubieran profetizado, ahí tienen a la Biblia, ahí tienen la Sagrada Escritura. ¿Me explico? Dice el siguiente 11, ¿verdad? Pero después de, ya lo leímos, dice el 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Cómo se habrán puesto después de que estaban festejando su muerte y gozándose y enviándose regalos unos a otros, hermanos? ¿Cómo se hubieran puesto? Y fíjese lo que dice el versículo 13. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron. ¿Y qué pasó, hermanos? Y dieron gloria al Dios del cielo. Era una experiencia genuina de salvación entre los judíos, hermanos. Eso constituye el cumplimiento clave de la profecía de Zacarías
13:1, y sí, escríbala porque se la voy a leer. Zacarías 13:1 y Romanos 11 del 25 al 27. Escríbala para verla rápidamente, hermanos. Zacarías 13:1. Zacarías capítulo 13, versículo 1 dice lo siguiente: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. ¿Para la casa de quién? De David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermano, estamos viendo esta profecía que es para purificación del pecado. ¿De quién? Es una profecía para el futuro de Israel. Vamos a ver, y les voy a dar también, voy a tratar de resumirlo igual que les di las dispensaciones y las diferencias. Ya lo tienen todas las diferencias entre Israel y la iglesia. Voy a ver si resumo para darles el propósito de la tribulación. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Porque hay un propósito para ella, y dice aquí: es la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese Israel idólatra, hermano, ahorita Tel Aviv es el centro del homosexualismo a nivel mundial. Anda alejado de Dios Israel. Esos israelitas tienen que purificarse. Y uno de los propósitos es la purificación del pueblo de Dios. No creyeron en su Mesías, rechazaron a su Mesías, crucificaron a su Mesías. Herodes se lavó las manos y dijo: la sangre de este justo sea sobre ustedes. Y sobre ellos fue. No han tenido paz jamás, ni la van a tener hasta el fin del mundo. De hecho, en Gog y Magog va a haber una batalla que vamos a ver más adelante, que precisamente es donde va a entrar Jesucristo y va a destruirlos, y ellos se van a creer también del anticristo. Lo estaremos viendo ya más adelante. Y Romanos 11, versículo 25 al 27. Con esto nos vamos a break. Romanos 11, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Hay unos que tienen letrita chiquita. ¿Qué dice su letrita chiquita, hermano? En Romanos 11, 25, antesito de empezar ahí. El que ya lo encuentre, ¿qué dice ahí? Con letrita chiquita. El editor lo puso. La restauración de Israel, exactamente. ¿La restauración de quién? De Israel. Y se lo leo para usted, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Hermanos, escúcheme bien, ahí lo tienen sus apuntes. La iglesia siempre fue un misterio en el Antiguo Testamento. El protoevangelio, que se llama en Génesis 3:15, donde le dice el Señor que te heriré del calcañar y tú en la cabeza, etcétera. Eso se le dicen los teólogos, el protoevangelio estaba anunciado hacia el futuro. Pero la iglesia era un misterión, era un misterio en el Antiguo Testamento. No se había revelado por Dios, se reveló hasta el apóstol Pablo. Y aquí dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, usted y yo, y los que van a quedar en la tribulación. Y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. Pero escúcheme, nunca va a ser bajo otro precepto que no sea la fe en el Señor Jesucristo, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Ya lo expliqué eso cuando empezamos Apocalipsis. Y dice el 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, si Dios, escúchelo bien, si Dios no cumple sus pactos, y los pactos, y vamos a ver el pacto de David, el pacto de Abraham y el pacto nuevo, esos tres, mayoritariamente junto con el palestino, nos dan a entender que Dios va a cumplir su propósito con Israel. No se ha olvidado de su pueblo, todavía lo tiene en su corazón, y lo va a tener hasta el fin de los tiempos. Ya hablamos de eso.
Esto, mis hermanos, nos da a entender que confiamos en las promesas de Dios. Si Dios no cumple sus promesas, vana es nuestra fe con Él también. ¿Cómo estoy seguro que me va a resucitar al final de los tiempos? Si falla. No sé si estoy siendo claro, hermano. No podemos arrancar las hojas de la Biblia y hacer otra teología que no va de acuerdo a los procesos de Dios en su trato con el hombre. Tenemos esto que es la palabra fiel. Tracemos bien la palabra de verdad. Vámonos al break y ahorita venimos para concluir. Bien, hermanos, comenzamos. Vamos a finalizar, por favor. Muy bien, nos quedamos en el versículo 14, mis hermanos. Nos faltan unos cuantos versículos. Vámonos acelerando. Les leo el versículo 14, si tienen ya su Biblia lista. Y dice la palabra de Dios: el segundo ay pasó. He aquí el tercero ay viene pronto. O sea, el tercer ay viene pronto. ¿Se acuerda que son 3 ayes, verdad? Aquí termina, mi hermano, aquí en el versículo 14, escúchalo bien, aquí termina el interludio o el intermedio entre las trompetas sexta y séptima. Anótelo por ahí en sus notas. Aquí termina el interludio entre las trompetas sexta y séptima. El arrepentimiento de Israel, escuche esto, conducirá de inmediato a la inauguración del reino milenario. El arrepentimiento de Israel va a conducir a la inauguración del reino milenario, los 1000 años siguientes. Sin embargo, es menester, mis hermanos, primero deben suceder los juicios finales, las copas que nos faltan, que esas, como es el tercer ay, vienen siendo más fuertecitas. ¿De acuerdo? Pasamos al versículo 15. Dice aquí la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo, fíjese bien, mi hermano, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en los tronos se postraron sobre sus rostros. Recuerde que los ancianos siempre han adorado a Dios y le han dado gloria, ¿se acuerda? ¿Quién decimos según nosotros que son los ancianos? La iglesia. Hay otras voces que dicen que es los 12 apóstoles y representantes de las 12 tribus, 12 y 12, 24. Mayoritariamente hemos encontrado que hay más eco para que sea la iglesia. Y dice aquí: y los 24 ancianos, en el versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Aquí, versículo 16. En el versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. La séptima trompeta, hermano, anótelo por favor, incluye los 7 juicios finales de las copas. No se le olvide eso porque es muy importante. La séptima trompeta incluye los 7 juicios finales de las copas. Ya lo habíamos mencionado en los capítulos anteriores, pero se lo recuerdo aquí. Eso lo vamos a ver, los juicios de las copas, hasta el capítulo 16. Nomás anote usted eso. La séptima trompeta incluye los 7 juicios finales de las copas. Así como todos los sucesos, mis hermanos, que conducen al establecimiento del reino milenario, que vamos a ver en el capítulo 20, y la coronación de Cristo como Rey soberano, que vamos a ver en el capítulo 19. Escuche esto: nosotros creemos, nuestra posición, que del capítulo 4 al capítulo 19, en todos esos capítulos la iglesia no existe, no menciona a la iglesia, según nuestra posición teológica. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en usted, que usted donde dice el reino y el mundo y nuestro Señor va a ser entregado los reinos. Escuche bien, la Biblia considera al mundo entero en sentido espiritual como un solo reino.
que hasta la fecha nosotros, y yo estoy menos convencido, todavía no se imparte el reino completamente aquí en la tierra. Cuando Cristo vino dijo, el reino se ha acercado, exactamente, el reino se ha acercado. Y como hemos hablado con mi hermano, el reino está ahorita espiritualmente en usted y en mí, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sígame con cuidado, pero todavía no está instaurado. No soy de la opinión de que estamos en el milenio y que la tribulación fue en el año 70 después de Cristo, porque dice aquí que cuando ocurra la gran tribulación, el anticristo va a confirmar el pacto. ¿Y quién confirmó algo en el año 70? Todo se descuadra, hermano. Todo se descuadra. Nadie confirmó nada en el año 70. El rey Tito era un romano nada más. Entonces, es importante que entendamos esto. La mayoría de los gobernantes humanos del mundo siempre han rechazado a Cristo. Y yo lo digo con la responsabilidad otra vez, como lo dije la vez pasada. Sé que este audio está subiendo a internet. Y yo espero que el corazón de algún diputado, senador o legislador sea tocado con esto. ¿Por qué razón? Porque precisamente nosotros como ciudadanos estamos obligados, inclusive por Dios, Romanos 13 y 14, a respetar las autoridades. Pero ustedes tienen y van a tener obligación de darle cuentas a Dios de lo que están legislando y aprobando, que nos obligan a nosotros a obedecer y que tenemos que hacerlo, siempre y cuando no vaya en contra de lo que Dios dice. Y Dios quiera que si está viendo algún legislador este programa o llega a esta clase algún legislador, él toque su corazón y vea y tenga un corazón abierto para que entienda que le va a dar cuentas a Dios de lo que están legislando todos y cada uno de ellos, porque la mayoría han estado en contra de Cristo. La rebelión del reino del mundo va a terminar con el regreso victorioso del Señor Jesucristo, mis hermanos, para derrotar a sus enemigos y establecer su reino mesiánico. Falta mucho, escúchelo, para que el reinado de Cristo completo esté en esta tierra. Todavía hay maldad, todavía la víbora pica y mata, todavía el león se lo puede comer a usted y a mí. Eso no ha pasado. ¿Cómo vamos a estar en el milenio todavía? Y todo lo que vamos a ver no ha pasado todavía. ¿Cómo vamos a estar en el milenio? El niño no está pasando con el lobo, con el león. Todavía si llega un niño con el león y se lo desayuna. ¿A poco no? Y muchas cosas que vamos a ver más adelante, mis hermanos. Entonces, aquí en cuanto dice que estuvieron orando los cuatro ancianos, los 24 ancianos, fíjese bien, hermano. El sonido de la séptima trompeta, le decía, trae un anuncio de que el mundo ha llegado a ser del reino de Cristo y Él reinará por siempre. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20. En otras palabras, hermano, la séptima trompeta abarca acontecimientos que se extienden hasta el retorno de Cristo y por lo tanto incluye los juicios de las 7 copas. Ya lo anotó usted ahí. Y van a comenzar en el capítulo 16. Ahora, al sonido de la séptima trompeta lo sigue el pasaje que revela algunos acontecimientos relacionados con el periodo de la tribulación. Los 24 ancianos profetizan lo que sucederá cuando Cristo venga. Y van a suceder 3 cosas que usted puede subrayar o anotarlas como guste. La primera, se van a enojar. Va a haber mucha ira del mundo cuando Cristo regrese. Se enojarán las naciones, dice en el versículo 18. Segunda cosa que va a pasar, se juzgará a los muertos. Fíjese lo que dice el versículo 18, se lo recuerdo, dice, acá está la vuelta. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Y destruirá también a los que destruyen la tierra, es decir, a los malvados. Ahora, ¿quién tiene la versión NBI o NTV? Que no sea Reina Valera. La nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, ¿quién la tiene? Porque aquí si quisiera, ¿perdón? Ok, vamos a leerla en la NBI
y en la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, quiero hacer un énfasis aquí, una aclaración fuera de esto. Yo he escuchado, hay por ahí un hermano que se llama César Vidal, que yo tengo mis reservas con algunas cosas que él dice, y él dice que inclusive mencionan por ahí que la NBI que está mal. Mire, hermano, cuando usted ya se mete a estudiar bien a profundidad las diversas ediciones y los diversos temas de las Biblias, tanto la NTV, que es popular, como la NBI, están sacadas de los manuscritos más antiguos, de los manuscritos más viejos, que según los eruditos son los más confiables. ¿Por qué? Porque dicen ellos que los escribas pudieron agregarle ciertos comentarios que no quita la esencia del pasaje, pero sí le agrega un comentario. Por ejemplo, Romanos 8.1. ¿Quién tiene? Primero vamos a leer rápidamente Romanos 8.1 en Reina Valera y luego en la NBI, quien la tenga. Romanos 8.1. Primero, ¿ese es Reina Valera? No, entonces vemos, ahorita la vamos a leer. NBI. Sí, leemos primero en Reina Valera y ahorita pasamos a LNB. Escucha bien, hermano. Dice, Romanos 8.1. Sí, dice 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Ahora vamos a leerla en NBI. Gracias, hermano. Fíjese bien, hermano. ¿Solo 8.1? Solo 8.1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Punto. ¿En dónde está? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice el Reina Valera. Se piensa que sin quitar la esencia del pasaje, algún escriba le agregó esa parte, así como aquí. Ahora, vamos a leer en Reina Valera, otra vez, hermano, gracias. Vamos a leer en Reina Valera el versículo 17, 11, 17 en que estamos de Apocalipsis. Fíjense bien, hermanos, pongan atención. Apocalipsis 11, 17. Ahorita lo vamos a leer en Reina Valera y luego el pastor nos va a hacer favor de leerlo en la NBI. Dice, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, escuchen lo siguiente. el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y has reinado. Ahora, si nos podemos molestar al pastor si nos lee ese mismo versículo y escuche lo siguiente. Dice, diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que eres y eras. Que eres y eras, ya no dice que has de venir, ¿se fija? Que eres y eras. Que eres y eras, ya no dice y que has de venir. Te damos Sí, está bien, gracias. ¿ok? Te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Exactamente. Entonces, hermanos, Juan ha usado este nombre con anterioridad. ¿Se acuerdan que lo vimos al iniciar Apocalipsis? Traducido como el que es y el que era y el que ha de venir en Apocalipsis 1.4, ¿se acuerdan? Ahora, observen aquí la porción y que has de venir, ya no viene en la NBI ni en la NTV tampoco, porque están sacadas de los papiros más antiguos y no le quita la esencia al pasaje. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que ese sonido, escúchalo bien, de la séptima, no el sonido de la trompeta, sino lo que yo digo, porque el sonido de la séptima trompeta hace que el futuro ya haya llegado para este tiempo. Por eso ya no utiliza Juan y el que has de venir, porque ya está el sonido, estamos en él. ¿Sí me explico? Ya está en ese momento que se está redactando, ya no has de venir, ya está aquí el sonido. Y esa trompeta tiene ya los sonidos de las copas, que es lo último de Apocalipsis y es lo más duro que va a venir. Con eso culmina la gran tribulación. Entonces el Señor ha tomado el reino, fíjese bien, el reino que Él compró, por eso va a ser el reino de Cristo, de su Señor y de su Cristo. Ese reino que Adán y Eva le entregaron a Satanás, Cristo dice, ahora es mío, lo recupero, ahora vuelve a mí. Por eso el Señor ha tomado su reino y Él lo compró y lo pagó con su sangre y está listo para reclamarlo en este momento. ¿Cómo la ve, mi hermano?
¿Se fija cómo Dios tiene todo el control de la eternidad pasada a la eternidad futura? ¿Se da cuenta cómo tiene el Señor el control? Y eso a mí, no sé a usted, a mí me da paz en mi corazón, me tranquiliza. Porque aunque yo no entienda lo que pasa en mi vida, sé que hay un Dios sabio, amoroso, que si yo estoy en sus caminos, si yo soy hijo de Dios, Él tiene el control. Y como le repito, su voluntad no me va a llevar a donde su gracia no me esté protegiendo, de como sea. Si Él permite algo en mi vida, Él lo va a sustentar y me va a dar paz a mí. ¿Queda claro, hermanos? Y el último versículo, Apocalipsis 11:19, dice la palabra de Dios: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Fíjese bien, el arca de su pacto. ¿Se acuerda que el arca venía? Algún día hablaremos de eso. ¿Se acuerda de USA? Pero no es USA de Estados Unidos, que ni me hablen de Trump ahorita. No, si sale allá, no se hablen. Pero se acuerda de USA, del judío que llevaba el arca del pacto y que se le iba a caer y que dijo: no la toquen. Y que agarra y la detiene, ¿se acuerda? Y que cae muerto. ¿Cómo cae muerto? Si iba a agarrar el arca para que no cayera. La detuvo. Yo creo que hubiera dicho: Señor, dame las gracias, no me mates. Dame las gracias mejor. Luego hablaremos en eso. Entonces aquí dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Aquí, mis hermanos, el templo de Dios, el lugar santísimo celestial donde mora Dios, ya se había identificado con su trono. Allá hay un arca del pacto, aquí había un arca del pacto también, y simbolizaba la presencia de Dios aquí. ¿Se acuerda? Del lugar santo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo murió? Se rasgó el velo, que dicen que era como de 30 centímetros de ancho. Las pulgadas no las recuerdo, pero dicen que era de 30 centímetros de ancho, y se abrió de arriba, de abajo arriba, de abajo para arriba, dice, o de arriba para abajo. El chiste es que era imposible que una yunta de bueyes para un lado y otra yunta de bueyes para el otro pudiera abrir ese velo tan grande. ¿Qué significó, hermanos? Que tenemos ¿qué? Acceso directo a Dios. Exactamente, tenemos acceso directo. Esta arca del pacto, que simbolizaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, así también estaba en el cielo viéndolo. Fíjese lo que dice aquí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así como el lugar santísimo terrenal fue abierto tan pronto se pagó el precio del pecado, hermanos, con Cristo, el lugar santísimo en el cielo también es abierto en cumplimiento del nuevo pacto de la salvación de Dios. Vamos entendiendo bien esto. Y de su propósito redentor en medio del juicio divino. ¿Sí me entendió, hermano? Y de su propósito redentor en medio del juicio de Dios, de la ira de Dios. Cuando dice aquí en el versículo 9: y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí vemos más de la firma de Dios, hermanos. Y nos está advirtiendo sobre los juicios inminentes que están a punto de pasar ya. En el cielo, aquí, la gran tribulación ya comenzó. Y lo primero que hay que hacer es expulsar de allá al enemigo, a Satanás. Y vamos a ver que esto consta de dos fases. Escúchelo bien. Cuando Cristo regrese ya en su reino, van a ser subidos al cielo los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia, que somos nosotros en la época actual, y los santos que se conviertan durante la gran tribulación. Y van a ser grados de castigo en el gran trono blanco todos los impíos que siempre rechazaron a Cristo y que no se convirtieron durante la gran tribulación. ¿Cómo el Señor tiene todo esto ya profetizado desde el Antiguo Testamento? Es increíble. Si usted estudia, cuando estudiamos así como ahorita Apocalipsis, nos damos cuenta del gran Dios que tenemos, que nada se sale de las manos. Einstein decía que se moriría de miedo si aún una partícula se saliera del control de Dios. Todo en su soberanía tiene control, hermanos.
Y si Dios quiere, vamos a empezar para el próximo jueves con la mujer y el dragón. Vamos a ver quién es la mujer, según nuestra posición. Vamos a ver lo del dragón, capítulo 12. Y fíjese qué rápido. Ya entramos más de la mitad del libro de Apocalipsis, qué rápido. Entonces, vamos a... ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos? ¿Se entendió el capítulo 11? ¿Se entendió que ya estamos en la antesala aquí en el capítulo 11 de las copas? Que toque la séptima trompeta. Y vamos a ver por último los grandes juicios. Va a ser lo más grande que va a haber aquí en la gran tribulación. Aparte de todo lo que ha habido, lo que viene todavía es peor. Y nos quedamos pasmados y sorprendidos que ni aún así, en ese tiempo, la gente se convierte al Señor. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a orar para despedirnos, mis hermanos, y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu enseñanza, Señor. Te damos gracias porque creemos que esta es la teología que maneja la Sagrada Escritura, la que tú nos estás plasmando en el corazón y que está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura en un control tuyo completo, Señor. Nada se ha salido de tu precepto, de tu voluntad, y gracias te damos por ello. Tenemos una seguridad tremenda en ti, Señor. Tenemos una seguridad que pase lo que pase, el control lo tienes tú, Señor. Tú no has bajado de la barca, sigues dentro de ella. Tú eres nuestro capitán, Señor. Y tenemos que tener esa paz y ese gozo de que tú estás al mando de todos nuestros sucesos. Nuestra obligación es crecer en santidad, crecer en madurez espiritual y seguir tus principios. Gracias por los hermanos que andan de vacaciones y que están viendo todo este curso, Señor, a través del internet. Te damos gracias por sus vidas, esperemos que estén aprendiendo. Y te damos gracias por los hermanos que andan de vacaciones. Guárdalos, Señor, guárdales su ir, su venir y su estar. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, en bendición y protección. Y a mis hermanos que vinieron hoy, te pido que nos dejes llegar a casita con bien. Gracias porque se alimentan entre semana. Es un alimento espiritual invaluable entre semana, Señor. Cualquier curso que sea bíblico que nos alimentes de una gran bendición. Te damos gracias por todo ello y gracias por los hermanos que hoy vinieron a seguir tratando con nosotros en multimedia, para el micrófono, para la enseñanza y el audio y el video. Gracias por sus vidas, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.